Como dije en otro video, para mí la gran virtud de Onyx Equinox, sea acertada o no con las fuentes históricas, es que despierta el interés en la gente por conocer de estas culturas prehispánicas o anahuacas, y eso ya es ganancia. En un mundo dominado por escorpiones dorados, Wherever Tomorrows, de comedores de chiles en YouTube, alienígenas ancestrales, etc. Pero para las nuevas generaciones o no tan nuevas como en mi caso, es necesario mencionar la mayor cantidad de proyectos animados y videojuegos que han existido relacionados con la temática de nuestro canal. Así, esta relación tomará en cuenta todos los proyectos posibles, sean independientes o de grandes empresas que los financian, mexicanos o extranjeros, y no seguirá un orden de importancia o gusto, pues la decisión si les gustan o no estas animaciones se las dejo a ustedes, teniendo que ser justos en cuanto a los proyectos que veremos. Pues considero que cualquier contenido de entretenimiento que se mete con cuestiones históricas debe reunir varios elementos para tener buenas probabilidades de éxito. El aspecto económico, el cual desgraciadamente muchos proyectos independientes no tienen, factor que ha dejado inconclusos muchos proyectos que referiremos en este y otros videos. El aspecto tecnológico, pues sobre todo tratándose de animaciones, su creación es costosa, pues crear algo de calidad aunque sean unos cuantos minutos implica mucho tiempo y recursos. El aspecto del conocimiento, pues si una animación se mete con cuestiones históricas, los creadores sí deben meterse a estudiar su tema. Y si bien en estas cuestiones muchas veces no existe certeza de muchos aspectos, sí se deben meter al estudio un poco, para que tengan algo de apego a las fuentes históricas, y que con ello no se caigan en excesivas libertades creativas. Para que con ello la producción no solo se limite a incrustar a la fuerza referencias prehispánicas para así dar la pinta de que están cumpliendo con el elemento histórico. Y el último factor, el aspecto creativo. Pues se podrá tener todo el dinero y recursos del mundo, pero si como dice la canción de La Bamba, si no se tiene un poco de gracia y otra cosita, pues como que no saldrán bien las cosas. Entendiendo este aspecto creativo como aquello que hace interesante el producto para los consumidores, que va más allá de lo común, pues si falta el aspecto creativo y la imaginación, el producto saldrá sin alma. ¿A poco no pasa así, trilogía de Disney? Así, lo ideal es que una producción animada de entretenimiento que se mete con aspectos históricos o mitológicos debería tener estos elementos referidos. Desgraciadamente, la mayoría de creaciones cojean de uno o varios de estos elementos, pero claro, debe reconocerse aquellos casos que sí buscan hacer algo de calidad. Y si bien nunca se había hecho una serie animada como Onyx Equinox, y con los consecuentes recursos que contó, no es la primera ni será la última que se ha ocupado del pasado prehispánico. Por ello, iniciemos nuestra búsqueda de animaciones y videojuegos anahuacas. Cantinflas Show. Hubo una época en que existía el tío Gamboín, en la década de los 80 del siglo pasado, para los más veteranos como su servilleta, el cual era sádico, pues nos presumía por televisión los juguetes que tenía, los cuales prácticamente ningún niño tenía en México, siendo que en esa época no existían internet, ni redes sociales, ni plataformas de paga. Así, el entretenimiento animado en nuestra época, para quienes vivimos en México, se limitaba a lo que pasaban en el Canal 5, el único canal durante un buen tiempo donde solamente se transmitían caricaturas en nuestra infancia. Y ver cuestiones históricas para niños, pues ni hablar. Pues si hoy no se produce mucho, en ese entonces menos. Y era un sueño guajiro tener una copia de un códice. Y si queríamos ver cosas prehispánicas, pues solo en los museos o bibliotecas. Así muchos teníamos que viajar horas a un museo o biblioteca para hacer las tareas. Y ya estando ahí, pues a copiar lo que decían las placas. Claro, hoy los chamacos hacen lo mismo, solo que ahora le toman fotos y con eso ya estuvo hecha la tarea. Pero, en este Canal 5, cuyo dueño es Televisa, entre las animaciones principales pasaban una miniserie animada de capítulos que duraba a lo mucho 6 o 7 minutos, la cual era protagonizada por Cantinflas, un cómico mexicano, al cual le hicieron una serie animada, y esta se llamaba Cantinflas Show. Dicha serie tuvo su capítulo piloto en 1972, la cual se hacía consistir en que Cantinflas viajaba a varios lugares del mundo del presente y del pasado, y conocía a varios personajes y culturas. Por ello, esta animación a su estilo buscaba enseñar un poco de la historia de diversas culturas a los chamacos. Y dentro de esta serie de capítulos, uno se ocupó de las cuestiones prehispánicas, precisamente en un viaje que se hace al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México.
en donde una guía del museo da un recorrido a unos estadounidenses mostrándoles varias piezas, siendo que uno de ellos se mofa de las divinidades. Así que Cantinflas le pide a estas que lo castiguen con sus poderes, hasta que al final, este entra en razón por tantos castigos de las divinidades. Esta animación era de lo muy poco que existía en esa época. Y si a eso le sumamos la historia oficialista que siempre han tenido los diferentes gobiernos en México sobre nuestra historia, y a lo deficiente de nuestro sistema de enseñanza, el cual en muchos casos hacía aburrida la historia, pues no teníamos muchos parámetros de información de dónde agarrarnos. Pero bueno, este capítulo hizo su esfuerzo entonces por enseñar algo de la historia, aunque con los nuevos descubrimientos y accesos a la información que tenemos, sí se queda corta en muchos aspectos. Como por ejemplo referir que este es Tlaloc, siendo que hoy en día se tiene mucho la creencia que este no es Tlaloc, sino Chalchiclicue, la de la falda de turquesa. O como cuando la guía del museo refiere que este es Huitzilopochtli, por supuesto, nada que ver con las diversas representaciones de las fuentes históricas. Pero bueno, con este tipo de animaciones crecimos, y con Chabelo el Inmortal, el cual nos va a enterrar a todos, dejándoles el enlace de YouTube donde pueden ver este capítulo en la descripción. Age of Empires 2, Conquerors. Este videojuego salió en el año 2000, siendo uno de los clásicos juegos de estrategia que hoy existen por cientos, en el cual vas acumulando recursos y con ellos mejoras tus edificios, ejército y pueblo. Lo interesante de esta versión de esta saga de juegos es que una de las campañas del juego era precisamente de los aztecas, y la campaña era llamada Moctezuma. Ya sé, desde ahí empieza mal el juego al decirles aztecas. Pero lo que se destaca de este es que tiene varias misiones, y el narrador a lo largo de cada una de estas de la campaña se supone que es Cuauhtémoc, quien narra los inicios de la llegada española, los presagios previos a la llegada europea, la llegada de los españoles a Tenochtitlan, la batalla de la Noche Triste y la expulsión de los españoles. En su momento, a uno le emocionaba ver la representación del Templo Mayor y Tenochtitlan en el juego. También tenía unidades de guerreros que representaban a los guerreros jaguar y a los águila. Y bueno, en lo personal sí causaba emoción ver representada a esta cultura y la maya en el juego. Y si bien la narración de Cuauhtémoc en este sí coincide con muchos datos históricos, en otros no tanto, como por ejemplo, en una parte Cuauhtémoc refiere que fue nombrado emperador de Tenochtitlan y que después de ello llegó la viruela. Dato errado, pues el tlatoani y no emperador que sufrió lo peor de la viruela y murió por ella fue Cuitláhuac. Y por supuesto, el dato más errado, aunque lo hacía uno a imaginar cosas, es que al final de la campaña se derrotaba completamente a los españoles, y aunque Tenochtitlan quedaba destruida, esta sería reconstruida nuevamente por Cuauhtémoc, en la espera de la llegada de futuros españoles. Claro, no coincidiendo esto con la historia real. Pero bueno, a final de cuentas, un juego. Eras una vez. Esta fue una serie animada francesa realizada en 1991. Como muchas veces pasa, en el extranjero llegan a hacer mejores cosas que en el propio México, siendo que esta animación tocaba diversas etapas de la humanidad, desde el hombre de las cavernas hasta el futuro con naves espaciales, misma que tenía personajes base que pasaban de época en época siendo cambiados sus nombres y vestimenta. Serie que destinó 2 capítulos para tratar la llegada de Cortés desde Cuba al continente y las guerras que este tuvo con muchos pueblos anahuacas. Claro, en esta serie nuevamente les dicen Imperio Azteca, siendo que no eran ni imperio ni aztecas. También hablaban de la Noche Triste, el regreso de Cortés a sitiar Tenochtitlan, la caída de esta, el tormento de Cuauhtémoc, y lo que pasó después de la caída de Tenochtitlan y el maltrato que Cortés recibió de los propios españoles tiempo después. Y si bien como casi todas las animaciones que hemos visto y veremos tienen sus discrepancias históricas y sus detallitos, como por ejemplo, en esta los arcabuces que disparan los españoles más bien parecen ametralladoras, entre algunos otros detalles más por ahí. Y a pesar de ello, creo que esta es una de las series que se ha preocupado más por apegarse lo más posible con las fuentes históricas, pues no se da libertades creativas como Onyx Equinox, por ejemplo, pues nos narra detalles que solo encontraremos si leemos las crónicas. Como que a Cortés le decían Malinche,
el grito de guerra cuando atacaban los españoles, el cual era el de Santiago, la subida de españoles al Popocatépetl, la batalla con Tlaxcala a campo abierto, con todo su ejército atuandado, la batalla de Otumba, el nombre de muchos personajes históricos como Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo, la Malinche, etc. La indumentaria indígena es muy similar a la que aparece en los códices. También narra la tensión existente en ese entonces entre los grupos anahuacas entre sí. Se dan batallas y muertes, cuestiones que a la generación de cristal seguramente les daría ansiedad. En fin, un contexto histórico que para hacer una animación no lo he vuelto a ver otra vez. Así, la verdad esta serie era buena. Y claro, el paso del tiempo la ha envejecido. Pero si buscan algo introductorio para enseñarle a las nuevas generaciones más apegado a lo que aparece en las crónicas, estos 2 capítulos es una buena opción, para niños y para adultos. Dejándoles el enlace en la descripción para que vean estos 2 capítulos. Los Simpson. Una de las series animadas más famosas de la historia, la cual nos prueba, como dije al principio del video, que tener recursos económicos no garantiza certeza histórica. Pues si bien en esta serie existen varias referencias a nuestras culturas, fallan en varios aspectos. Empezando por ejemplo con el cinema azteca. No, God! No, God, please, no! Otra vez, esta es una maldición que nos va a seguir por siempre. Esta cabeza olmeca, que solo por su tamaño tendría parecido a las cabezas olmecas originales, pero bueno, esta es regalada a los Simpson por el señor Burns en un capítulo. También tenemos aquella ocasión en que los Simpson visitaron Machu Picchu y refieren su interpretación de la caída inca, a manos de Pizarro. Los tacos de Quetzalcóatl, o que los aztecas fumaban chocolate, aunque este es el escudo de los indios de Cleveland. Y claro, la animación que se aprovechó del supuesto fin del mundo según predicho por el calendario maya en 2012. Claro, no podemos culparlos ya que todo el mundo tocó ese tema antes, durante y después del 2012. Siendo que en una cápsula de los especiales de Halloween que ellos hacían, el de la Casita del Horror 23, transmitido por primera vez en Estados Unidos el 7 de octubre de 2012, tenemos que se sitúan en Chichén Itzá, en donde refieren una profecía que está en el Cuauhxicalli o calendario mexica. Para nada era un calendario maya que hablaba del fin del mundo en 2012. Fin del mundo que según ellos se daría en el Bactún 13. Olvidándosele a los Simpson y a la mayoría del mundo que al finalizar el Bactún 13, es decir un periodo de 144.000 días en el sistema maya, iniciaría el Bactún 14, es decir otro ciclo de 144.000 días y así sucesivamente. Así el calendario maya fue diseñado para seguir mientras existe el universo. Pero no le digamos esto a los alienígenas ancestrales. Y volviendo con la animación. Y como en la época maya no sacrificaron a Homero, llega el 21 de diciembre de 2012, y divinidades que al parecer son Quetzalcóatl por su cabeza de serpiente, Tezcatlipoca en su advocación de jaguar, y Tlaloc por tener anteojeras en su pectoral, tocan a la puerta y cuando abre Homero lo matan, y así comienza el fin del mundo, a cargo de estas divinidades, las cuales en cuanto a sus representaciones pues no tienen que ver con los mayas, pero bueno, ya saben, la magia del guión. Pero lo que sí agrada es su poder y ver cómo destruyen el mundo con facilidad. Ahora sí que estas divinidades sí se pueden ver, aunque estrictamente pues no son mayas. Corto, que nuevamente les dejo en el enlace para que lo puedan ver. Finalmente, para concluir este video hablemos de Nezahualcóyotl, la gran historia. Esta animación en formato de película hablaría de la vida del rey poeta Nezahualcóyotl, desde su niñez, pasando por la guerra con los tecpanecas hasta el momento que se convertiría en el Güey Tlatoani de Texcoco. El tipo de animación, según el creador de la misma de nombre Raimundo Juárez, refiere que quería personajes fuertes visualmente, algo así estilo He-Man. Desafortunadamente de esta película solo tenemos el tráiler que explica más o menos la trama, pues la película desde el inicio de su creación allá en el 2008 tuvo muchos problemas de creación y problemas legales. Pues en su momento su creador recibió apoyo económico del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, dándole recursos económicos para hacer la película que se supone debía ser creada en un año. Según las diversas versiones ese año pasó,
y esta no había sido terminada, faltando tiempo y dinero para acabarla, incumpliéndose así los términos contractuales del creador con Fidecine. Así, sin buscarle dar la razón a Fidecine o a su autor, pues no conocemos los términos en los que se obligaron, ni quién incumplió de alguna forma, ambas partes tuvieron litigios relacionados con la película, los cuales duraron años. Y si bien hoy en día, el creador en varias entrevistas ha referido que los conflictos legales se acabaron, y que la película ya está terminada, y que este es el dueño de la misma, si esta existe, ha sido transmitida solamente en algunas funciones privadas de algunas escuelas. Así muy pocas personas la han visto al día de hoy. Por lo tanto, algún día la veremos en grandes salas de cine o en plataformas de entretenimiento. Lo veo difícil, y más por la época de pandemia que estamos pasando. Pero si alguna vez ustedes la ven, díganme qué les pareció, dejándoles nuevamente el enlace donde pueden ver el tráiler de la misma. Sin embargo, los ejemplos referidos nos muestran que sí ha habido proyectos de animación. Algunos ya son muy viejos, como lo han comprobado, pero estos no son los únicos, como lo mostraremos en los siguientes videos de la serie.